De las 3 de la tarde seguimos en Plan de Radio acompañando tus planes y levanta un poquito la temperatura, ya casi 24 grados en Buenos Aires y alrededores. Recuerden que mañana baja un poco la temperatura y se vienen tormentas a partir del mediodía, en Buenos Aires y alrededores. Ya mi amor, ahí como dice. Y ahora tenemos el agrado de comenzar esta segunda edición de esta nueva columna que es El Otro Territorio. Aquí, este otro territorio que también tiene un nombre para analizar, para pensar justamente. Y estamos con la licenciada Eleonora Dalvia y con el licenciado Juan Eugenio Rodríguez, ambos licenciados en psicología, y currículums que obviamente son más grandes, ¿no? Que aquí los decimos así. Bien. Ahí los decimos como más escuetamente. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Bien? Bien. Sí, ¿se escucha bien este mic, Pabli? Sí, ¿no? Ahí. Sí, estamos bien. Bueno. Perfecto. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escuchan bien. Perfecto. Varios puntos para tocar, habíamos dicho, recuperamos un poquito la memoria, como el punteo de la primera vez, que vamos a hablar de inteligencia artificial, que vamos a hablar de psicología, que la filosofía está siempre por ahí, que se mete, que está de alguna manera. Pero hoy justamente en el otro territorio, ustedes plantean algo que es, ¿funcionamos o existimos? Fuerte esto, ¿eh? Fuerte al medio fue. Y el arquero no estaba, así que entró la pelota. Sí, en realidad es el título de un libro de un psicoanalista que se está formando en Francia y empezó a incursionar en investigación en la biología. Y escribió un libro que justamente interpela por esto del algoritmo, ¿funcionamos o existimos? Claro, él hace una división muy gruesa entre lo que sería la existencia y la máquina. Bien. ¿No? Y esto te lo va mostrando a lo largo del libro. Pero este autor trae una referencia de un filósofo francés, Gilles Deleuze. Sí. Trae una referencia que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque nosotros la asociamos con la anécdota de Río de Janeiro. Estábamos haciendo un trabajo en Río de Janeiro, estábamos hospedados en Santa Teresa. Sí. Y cuando llegamos, era la presidencia de Temer. Hacía poco que la habían destituido a Dilma Rousseff. No hace mucho tiempo. No, claro. Esto es 2017. Claro, eso te iba a decir, y hace 6, 7 años atrás. Estaba bastante militarizada la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Bastante. A nosotros nos llamó la atención, incluso en un momento subimos con un bondiño, que es un trencito, y estaba espeso el tema. Cuando llegamos nos enteramos de que había habido un episodio en una favela que quedaba a unos, no sé qué eran, 100 metros, Eleonora, de donde estábamos nosotros. Ponele 500 para... 500, bueno, estaba cerca y nos dijeron, esa es re heavy. Bueno, listo, pero... Complejo Alemão, que es una de las más grandes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le preguntamos. Creo que se llama el Morro de los Placeres. Ajá. Está ahí en Santa Teresa. Sí, y son heavy esos placeres. Sí, son heavy. Y parece ser que el tema es que había todo un revuelo porque habían baleado y habían matado a 2 italianos que entraron a la favela. Y se armó un revuelo terrible y después cuando se empezó a buscar más información de qué era lo que había pasado, estos 2 italianos estaban haciendo un recorrido por la foresta de Tijuca. En Río de Janeiro, la foresta de Tijuca es la que está alrededor del Cristo Redentor. Exacto, ¿no? Ese lugar turístico todos lo van a ubicar. La foresta ellos le llaman en Brasil siempre a las plazas que tenemos nosotros o parques que tenemos acá, para que se entienda. Pero un poco esta más. Foresta no, porque es la foresta de diferente. Tijuca es una foresta donde hay macacos, hay monos, Claro, hay más algunos... es medio selvático. Bien. Entonces ellos estaban haciendo, fueron hasta el Cristo, hicieron todo un recorrido, ¿y con qué se guiaban? Llevaban, en Brasil le dicen capacete, que es el casco, y con la cámara, con la camarita. ¿Cómo se llamaba? No sé filmando. cuánto Pro, que era en ese momento. El GoPro. El GoPro. La famosa GoPro. Sí, esa o sea, eran de camarita. estos turistas que después suben los videos a YouTube y van contando mi experiencia en Brasil, bla, bla, bla. Claro, bueno, esos iban con el Google, Sí. con el Google Map, y ven un atajo, y en el Google Map no figura que ahí hay una favela. No figura, parece un lugar totalmente vacío. Claro. Es un atajo, vamos a bajar por acá. Entraron con las motos, con las camperas negras, con el capacete, con el casco, con la cámara y se cruzaron con un grupo de gente que se dedica al menudeo y a la venta de ciertas drogas y los fusilaron. Y los pensaron que era la policía, pensaron que eran, claro, la policía militar o lo que sería. algo así, ¿no? Sí.
Entonces ahí, después, con el tiempo, cuando recuperamos este concepto, nos pusimos a conversar con el León y dijimos, che, acá está un ejemplo de la diferencia que hay entre el mapa y el territorio. Ojo, no confundamos, la gente cree que el territorio es el mapa. Qué interesante esto, porque mucha gente ya olvida la situación de ejemplo. Para hablar de nuestro territorio, mirá, tenés que ir a Juan Manuel de Rosas, bueno, ruta 3, pasando Casanova, la vía. A ver, pongo el GPS. Escúchame, vos entendés que pasás el Paruicien, ubicá el Paruicien primero en tu cabeza, sabés lo que hay atrás del Paruicien, sabés lo que hay del otro lado del Paruicien, digo, para los que somos de la zona, que conocen. Sí. Ahí hay una gran diferenciación, porque el que está confiando solo en el GPS no está pensando en el territorio. Exactamente. Y por dar un ejemplo, ese gran hospital, para un lado es una cosa y para el otro lado es otra. Sí. Es muy diferente, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces, nosotros, incluso hasta rutas que podrían estar muy complicadas y que podrían generar un accidente, sin que, pero como están dentro de esos barrios populares, no están registrados. Eso a nosotros nos impactó. Por eso nosotros queríamos introducir esto, porque la gente piensa que los robots o los bots o la inteligencia artificial, yo escucho que es algo que empezó a pasar no hace mucho, y en realidad, desde que existe el buscador ese famoso, ese ya es un robot, es un algoritmo que está tomando datos y antes, con Eleonora hablábamos que antes vos le pedías ir a un determinado lugar y te habilitaba una serie de páginas independientes. Ahora, él te indica a dónde tenés que ir a buscar la información. Porque en realidad te va a indicar el algoritmo de Google justamente lo patrocinado. Exactamente. Quien puso plata. ¿Sí? Esto es interesante. Te va a indicar lo patrocinado, te va a indicar quién puso plata. ¿Cómo fue para ustedes esa experiencia ahí? ¿Cómo seguimos relacionando con estos puntos que tenemos del territorio, ¿no? Y también la inteligencia artificial, lo freudiano, la invención? Porque hablaste de máquina y existencia. La máquina existe, pero no por sí misma, alguien la creó. Bueno, no, yo me quedé pensando, perdón, antes de retomar tu pregunta, que claro, la cuestión es, bueno, uno supone que el GPS te va a decir cómo tenés que hacer y que es exhaustivo respecto del territorio, ¿no? Y lo que nos presenta esta pregunta, ¿por qué no figuraba la favela en el Google Maps? ¿No? O sea, bueno, entonces es como decís vos, esto de cuando está patrocinado, es decir, que hay intereses respecto de qué se registra y qué no se registra en un mapa. Claro. No es el territorio. No, entonces, claramente. Entonces es una primera diferencia muy interesante, que el mapa no es el territorio. Subrayo lo que dijiste. Claro. Entonces digo, bueno, ¿no? Pero sobre todo pensando que, bueno, que el que hace el mapa tiene sus propios intereses, ¿no? Uno lo tiene que tener en cuenta. Bien. No ser ingenuo, digamos, en ese sentido, respecto de cierto ordenamiento de la tecnología, de cómo nos presenta la información, ¿no? Lo mismo la búsqueda del Google. Y a nosotros también nos plantea un debate, ¿no? Porque en nuestro campo nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros indagamos en nuestro territorio? Porque nosotros tomamos como referencia autores que son muy importantes, muy interesantes, han tenido desarrollos para el psicoanálisis fundamentales, pero están en otro territorio. Cuando uno hace una comparación respecto de las problemáticas que tienen, por ejemplo, los europeos y las problemáticas que tenemos los latinoamericanos, bueno, tenemos una distancia enorme. Donde el territorio como variable juega. Mucho. Y que nosotros la tenemos que considerar. Con Fernando Ulloa nosotros nos volcamos a los psicoanalistas, a la escuela psicoanalítica más local, porque ellos estaban imbuidos en las problemáticas del territorio. Y eso para nosotros es fundamental. Aunque nosotros tomamos todas las referencias, Lacan, Freud y todos los autores que aportaron, pero nosotros lo tenemos que pasar por el filtro de nuestro territorio y de nuestras problemáticas. Ahora, cuando lo pasás por el territorio nuestro, también encontrás, porque dijiste recién a Fernando Ulloa, autores que tienen que ver con nuestro territorio. Absolutamente, absolutamente. Aparte de un referente para nosotros muy importante, porque él trabajó mucho en el campo sobre todo para organizar esas instituciones que se dedicaron
a militar por los derechos humanos. Él trabajó mucho con esa gente, ayudó muchísimo este grupo de analistas, ¿no? Muy interesante. Claro, él se dedicó a atender a gente que había padecido el terrorismo de Estado y bueno, ¿no? Y hacer toda una investigación, digamos, ¿no? Y yo creo que la investigación que él nos legó nos sirve tanto, bueno, para tener en cuenta esas problemáticas tan extremas, como también para tener en cuenta cuáles son los efectos que esos acontecimientos, esas cosas que sucedieron en nuestra cultura, cuáles son las marcas y cuáles son, digamos, las secuelas que nos dejan como comunidad, como sociedad, ¿no? Y eso es muy importante para orientarse en el trabajo clínico. Y ahí está el concepto de cultura de la mortificación, porque ahí es donde yo quiero conectar, ¿no? Respecto de este planteo de mapa o territorio, ¿no? Ujú. El pensar acerca de estos desarrollos actuales de la cibernética, que son a partir de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, para mí es una falacia. ¿Por qué? Porque desde que se produjo la Revolución Francesa y inició la modernidad, desde ese momento empezaron a haber una cantidad de producciones, nosotros nos referenciamos mucho con los poetas, producciones que tenían que ver estrictamente con eso. Voy a hacer algunas referencias simplemente. Una referencia que tenemos que tener muy en cuenta respecto de esta problemática que estamos discutiendo hoy es el Fausto. Y no solamente el Fausto de Goethe de 1808, sino el Fausto de 1832 también, las dos partes. Porque uno pensaría, Fausto es víctima de Mefistófeles, del demonio. En realidad, cuando uno lo mira de cerca, se da cuenta que Mefistófeles es un empleado, el empleado del mes de Fausto. Mefistófeles está al servicio de Fausto. El que verdaderamente quiere colonizar todo y dominar a la naturaleza es Fausto. Dijiste modernidad. Sí. Y cuando hablas de la modernidad, hablas de cosas que se prometen hacia la sociedad. Eso es la modernidad. Sí. La modernidad promete diferentes cuestiones. En lo cultural, que tiene que ver con las artes, en la sociedad. Vamos con estas invenciones, con esta subdivisión del mundo, con el arte, etcétera, con la modernidad legada a solucionar ciertas cosas, a tener un progreso, no infinito, pero un progreso. Y la posmodernidad la destruye. Dice, no se pudo, no, de ninguna manera no se llegó. Modernidad, posmodernidad, grandes rasgos, Sí. como para explicarlo. ¿Dónde entramos hoy en una etapa de la posverdad con la inteligencia artificial, con un territorio, con un mapa? ¿En qué momento estamos? Claro, lo que pasa que nosotros, la verdad, no consideramos la posmodernidad. Nosotros pensamos más en la hipermodernidad. Ajá. Porque estos desarrollos que estoy nombrando yo, por ejemplo, la obra de Frankenstein, 1818, Sí. el Fausto, 1808, bueno, ahí está el hombre máquina. Claro. El hombre máquina ya está ahí. Es más, en esa época el hombre de arena, el maestro de lo siniestro que es Hoffman, cuando escribe el hombre de arena, ¿qué aparece ahí? Aparece el autómata. Uh-huh. El autómata ya está, ese robot que vemos que camina, ese ya existía a principios de siglo. Con lo siglo cual, XIX. Eleonora, sí. Principio del siglo XIX, o sea, estamos hablando que, 1800. digamos, que esta ilusión Sí. del hombre máquina, esta idea de igualarnos a las computadoras, digo, bueno, ¿de dónde viene, no? Porque uno lee, por ejemplo, a Wiener, que es el que escribió cibernética, el que inventó el nuevo campo de la cibernética, que es lo que da la base a todos los desarrollos que nos llevan hoy a la inteligencia artificial. Bueno, él habla, lo dice muy suelto de cuerpo, ¿no? Como que la computadora, que el cerebro funciona como la computadora. Contame un poquito más de este autor, por ahí, porque está bueno hacer el desarrollo. Sí. Plantea ciertas bases sobre esto que vos me decís, de inteligencia artificial. Claro, Robert Wiener es, después de la Segunda Guerra Mundial, él trabaja para el gobierno estadounidense en el desarrollo de armas durante la Segunda Guerra. Sí. Y a partir de los cálculos probabilísticos para poder calcular, por ejemplo, porque claro, en Segunda Guerra Mundial, pensemos, mediados del siglo XX aparece la aviación en la guerra. Entonces ya para calcular, para poder, digamos,
que el misil le pegue al avión, había que hacer un cálculo de mucha velocidad. Claro. Para que el misil le pegue al avión. Entonces ahí él genera una serie de desarrollos, de cálculos, que él después los va a aplicar para desarrollar esto que es la cibernética, Bien. que es la idea de que, digamos, tiene que hacerse una síntesis, ¿no? Él dice, bueno, reducir, ¿no? Todo lo que es el significante a 0 y 1. Todos los números Ahí empezó todo. a 0 y Están 1. escuchando con atención porque ahí arrancó. Ahí arrancó todo. Ahí arrancó. Después vinieron las computadoras que eran como un hangar, pero ahí arrancó. Exactamente. Se reemplaza, ¿no? Justamente el elemento que yo quiero con un 0 y con un 1. Con un 0 El y con famoso un 1, sistema binario, pero que empieza a... Exactamente. con un 0 y con un 1 yo puedo expresar todo, supuestamente. Cualquier contenido yo lo puedo expresar en ceros y unos. Y eso es lo que me permite hacer un cálculo estadístico. Eso es lo que hace posible hoy que la inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia artificial? Es el uso del Big Data, ¿no? Que usa la estadística y hace un cálculo probabilístico de cuál es la respuesta adecuada a partir de toda la información del Big Data. Total, del Big Data, y también aclarar, nosotros mismos, si nosotros estamos usándola, de todo lo que sabe de nosotros. Y cada vez que uno busca algo, vuelca información, es dato que toma el Big Data. Totalmente. Todos los datos que vos pongas los va a tomar. Además de todos los libros, de todo lo que se produjo, digamos, todo lo que de los insumos, digamos, que dan para alimentar. Pero bueno, entonces esta reducción enorme de la complejidad de lo simbólico humano, ¿no? Hace posible este cálculo. Y él iguala en el libro, él dice, bueno, porque el cerebro funciona como una computadora, como un relés, ¿no? Compara la célula del sistema nervioso con el relés de la computadora. Y uno dice, a mí me llamó la atención, yo digo, pero hay una distancia enorme, digamos, entre el relés de la computadora y lo que es una célula del sistema nervioso humano, ¿no? La distancia, esto lo estás marcando vos que está a la distancia, pero este hombre que creía que funcionaba así, no estuvo tan equivocado. Él hace una unión. Hace una unión y como que las diferencias no las mira. Exactamente. De alguna manera. Exactamente. Él dice, la parte biológica dice, no importa, a ver. Exactamente. Obvia una cantidad de información para poder sostener ese paralelismo. Pero a mí me parecía que eso era muy loco. Sí, claro. Me parecía muy loco que lo pudiera sostener tan suelto de cuerpo sin tener que fundamentarlo, sin tener que prácticamente en una frase. Digo, claro, lo que pasa es que si uno empieza a estudiar cómo es el pensamiento de la biología, cómo es el pensamiento de la medicina, cómo se piensa el cuerpo, se lo piensa como un mecanismo. Sí, exactamente. O sea, todo el fundamento, todo el fundamento es maquínico. Claro. Todo el fundamento acerca de cómo funciona nuestro organismo, de cómo, bueno, ¿no? O sea que esto es un fundamento, digamos, ahí está el hombre máquina. Ya el hombre máquina ya estaba antes de que existieran las máquinas. ¿Cuál es la frase? Ustedes la sabrán mejor que yo, seguramente. Deus ex machina, pero ¿quién la dijo? Dios ex máquina, ay, denme una mano, los maté. Para. A ver, googleemos. Y claro, googleemos. Deus ex máquina, recurso narrativo que se refiere a la resolución inesperada e inverosímil de una situación difícil en una obra literaria, teatro o película. Ya está, cuando el famoso Dios proveerá o de alguna manera se resuelve, porque el Deus ex máquina tiene que ver con esto, con esa resolución automática. Un profesor de teatro, y le mando un abrazo grande, Deus ex máquina, punto, se corta acá la escena y venía su explicación. Hermoso el Tucu, un abrazo grande. Que son cosas que tienen mucho que ver. Pero vamos bajando un poco más a tierra, porque justamente estamos, y le contamos a la gente que está del otro lado, estamos en esta columna que es El Otro Territorio, donde analizamos inteligencia artificial, cuestiones que tienen que ver con algunas particularidades más de hoy, y la historia, y esta historicidad. Y ahí nos comentabas, ¿no? Justamente al respecto de este hombre y la máquina, ¿no? Y estos, no solo la relación que hay, sino por ahí lo que vos decías, que no hay tal progreso, de alguna manera. Bueno, claro, lo que pasa que
En realidad, desde el campo psicoanalítico, nosotros descreemos del progreso. No creemos en el progreso. ¿En ningún tipo de progreso? Y el concepto es complejo. El concepto de progreso es complejo. Habría que darle toda una vuelta. Pero no nos olvidemos que el nacimiento de la modernidad es el ascenso de un paradigma que es muy fuerte, Sí. que viene a barrer con todos los conocimientos antiguos, que es el racionalismo. Exacto. Bueno, eso es lo que yo les decía antes, ¿no? La modernidad nos promete un montón de cosas que el racionalismo no estaba pudiendo cumplir. Claro, lo que ocurre es que si uno va, por ejemplo, a la obra de Mary Shelley, Frankenstein, o El moderno Prometeo, se Sí. llama la obra, uno se encuentra ahí. A mí la verdad que me pareció interesante la relación con Del Prometeo Toro, es excelente. la versión de Del Toro al principio más o menos, pero me gustó. Me Sí. gustó la versión. ¿Te tomaste un café en el medio o es larga? Es larga, pero ¿Viste? me gustó porque él Muy tiene bueno. vuelo poético. Oh. Tiene vuelo poético. Y es bella. Pero claro, lo que pasa es que hay un planteo respecto de este hombre racional que quiere ubicarse en el lugar, o sea, el movimiento feminista habla del patriarcado y del patriarca y lo asocian con el padre. Sí. Yo les diría a las chicas que lo que tendrían que pensar es que ese no es un padre, ese es un amo. Es el amo ese no es el padre, porque el padre juega en otro campo. Si van a ver la película de Frankenstein, van a ver eso, el momento en que alguien juega su función, en última instancia juega su función paterna, Sí. y eso enaltece la vida. Esto es lo que plantea Del Toro. Eso enaltece la vida. ¿Qué es lo que enaltece la vida? Enaltece la vida que yo no puedo todo, que yo fallo, que yo tropiezo, que yo me equivoco. Y de todas formas, igualmente vivo. Vivo y siento. Porque ese Frankenstein siente. Es tremendo el Es planteo, tremendo. ¿no? Y ese Porque Frankenstein una cosa es siente. decirle, estas tecnologías nos tratan como objeto, y en un momento se plantea esto. No es eso, es alguien. Ahí está la conexión. Ahí está más clara que nunca esa conexión. Venimos desarrollando diferentes cosas, pero ahí está esa conexión. Nos sentimos un poco Frankenstein. Me acabo de sentir un poco Frankenstein, habiendo buscado recién en Google. Pero es mi amo. Claro, Bueno. porque además vos no la viste a esta película, la recomiendo que la veas. Es conmovedor esto, ¿no? Cuando aparece algo de esa dimensión de lo humano que no es la máquina, que es algo que no está ahí, que no está presente, pero que es algo que se manifiesta y que no tiene que ver con algo estrictamente material, aunque lo es. Totalmente. Muchas, pero muchas gracias. ¿Algo final para decir? ¿Alguna conclusión final, Eleonora? Uy. Juan Eugenio. Sí, yo estaba pensando en Frankenstein. Ahí el desafío parece de Víctor Frankenstein es, ¿no? Y que podríamos pensar en definitiva que él representa el racionalismo en esto de no hay límites, todo se puede, ¿no? Puedo vencer a la muerte. Claro. ¿No? Y eso que lo que dice Benazayag es bueno, ¿no? Ese es el ideal de que todo funcione y no pare de funcionar, ¿no? Ahora, la dimensión de la existencia humana nos plantea otra cosa, ¿no? Nos plantea esta dimensión del no todo, de que no todo se puede, de que existe la muerte, de que nuestra existencia tiene un límite, y es por eso que la función paterna tiene un lugar, ¿no? Porque la función paterna es la que le da el lugar al otro, al que viene, ¿no? Es el deseo del padre por ese hijo que va a vivir después que él, ¿no? Es darle un lugar. Es darle un lugar. Y a veces me parece que, bueno, que en esta modernidad, que en esta idea del funcionamos, que en esta idea de todo se puede, no le damos ese lugar al otro, y nos perdemos de tener un lugar nosotros, pasamos a hacer una máquina nosotros mismos, ¿no? Y vos sabés que yo no la voy a espolear a la película, pero hay una frase de la criatura que creó el hijo, diría yo, de Víctor Frankenstein,
que a mí me conmovió y la quiero nombrar, que es cuando él dice, si no puedo morir, no puedo vivir. Más que interesante, ahí lo dejamos. Sí, ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí y nos quedan algunas columnas más del otro territorio para seguir conversando. Gracias, muchas gracias. Juan Eugenio Rodríguez, Eleonora Dalvia, muchas gracias porque Cristian. es muy interesante poder pensar y darse el tiempo a pensar. Diferenciación a una bajada de la minuta de la clase. Mapa no es territorio. Mapa no es territorio. Exacto. Sí. Vamos con eso. Sí. Mapa no es territorio. Después les cuentan de vuelta la anécdota de los dos italianos que confundieron con, vamos a decirlo así, con una tropa de élite, de alguna manera, y fueron crucificados. Pero es muy interesante esto, para la gente que, no, pues me meto en el Google Maps no te dice dónde hay un camino peligroso, dónde esto, del otro. Estamos como muy servidos de toda esa tecnología. Y por otro lado, esto que dijiste que por ahí es interesante, que merece una discusión más amplia. El tema del término con el patriarcado. Porque ese término sabemos que está aunado en la historicidad con la religión. Y que la religión, por nosotros ser judeocristianos o cristianos / judeos, etcétera, por los 3 pueblos del libro, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestra historicidad, y el pueblo argentino, sintiéndose católico, bla, 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 tiene que ver con eso, con ese Dios hombre, Dios padre, y proviene de ahí un montón de situaciones, pero me parece muy bien discutirlo. Y te propongo algo, si traemos a María Braga acá, ya lo sabían del otro lado, a una periodista amiga que tenemos, se va a armar un lío muy interesante. Muy lindo. Bueno. Así que muchas gracias. Gracias. Por estar acá. Gracias. Nos vamos, cerramos este plan.